Oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos ama, por nuestros pecados vivíamos alejados de ti y vivíamos persiguiendo nuestro deseo carnal. Por eso teníamos que recibir el juicio y la ira de Dios. Sin embargo, tú nos tuviste misericordia. Jesús murió en la cruz y recibió la maldición en nuestro lugar y limpió todos nuestros pecados para siempre. Por su obra no recibiremos el juicio y la maldición eterna. Por eso te damos gracias. Te agradecemos por salvar a nuestras almas y hacernos tus hijos y por darnos la esperanza gloriosa de poder ir a tu reino. Ayúdanos y guíanos para que ya no vivamos más según el deseo carnal, ni tampoco vivamos por las cosas vanas de este mundo, sino que vivamos para tu voluntad y para tu gloria, siguiendo tu santa voluntad por el resto de nuestras vidas. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas, dándonos tu gracia. Nosotros confiamos en que tú estás cuidando a cada una de nuestras iglesias de Corea del Sur y de todo el mundo. Hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Tú llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y también ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días en cualquier dificultad, confiando solamente en ti, y que puedan salvar a muchas almas perdidas. También cuida y permite de buena salud a los que están enfermos, y permite más de tu gracia a los débiles de corazón y a los que están caídos en las tentaciones. Entre nosotros, si es que hay algunos que no han sido salvos todavía, aunque escucharon la palabra, el seminario, entonces ábreles el corazón para que puedan entender tu gran y maravilloso amor, para que tengan la vida eterna. En el tiempo final determinado por ti, este mundo cada día se hace más caótico y se llena más de los pecados, y no podemos saber qué pasará el día de mañana. En ese mundo, nosotros, si somos muy débiles, por eso a veces actuamos según nuestro deseo carnal, por lo cual te pedimos que nos dirías con tus manos poderosas. Permita la paz, la libertad y la seguridad a nuestro país, para que no tengamos dificultades para poder evangelizar en este fin del mundo. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos en este tiempo también para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad, y ayuda para que podamos vivir practicando tu palabra aprendida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 20-21. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Leamos juntos.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También yo voy a leer un versículo más, 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, cada domingo están participando muchos que recién han sido salvos, entendiendo bien la gracia de Dios. Por eso, hoy en día, yo continuamente estoy predicando cómo tienen que vivir los salvos. Si vemos Efesios capítulo 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de ser salvo, estábamos muertos en los delitos y los pecados. Los muertos no tienen esperanza. Y los muertos viven haciendo las obras muertas. Los vivos y los muertos son muy diferentes. La Biblia dice que los que tienen la esperanza viva y la vida eterna son los vivos ante los ojos de Dios. Entonces, los salvos ya no pueden vivir más haciendo las obras muertas que hacían cuando estaban muertos en los delitos y los pecados. Ahora los vivos, o sea, los que tienen la esperanza viva y tienen la vida eterna, tienen que aprender cómo deben vivir por medio de la Biblia. Por eso la semana pasada les he predicado que los vivos tienen que vivir en la luz. Y hoy día yo voy a predicar más concretamente sobre la vida de los vivos. O sea, los vivos, cómo tienen que vivir en este mundo. El libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo, quien es el mayor apóstol en la época del Nuevo Testamento. Y el mayor profeta de la época del Antiguo Testamento fue Moisés. De todos los apóstoles, apóstol Pablo es el mayor apóstol y eres un ejemplo para todos los cristianos que tienen la salvación. El apóstol Pablo, desde que fue salvo hasta que murió de mártir evangelizando en Roma, vivía siendo íntegro y sujeto por las poderosas manos de Dios y por el Espíritu Santo. Él solo vivía predicando la palabra hasta la muerte. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, en total 14 libros él escribió. El apóstol Pablo fue apresado en Roma, pero le fue suspendida la pena durante 2 años. Ahí escribió el libro Filipenses. Durante 2 años, Dios le dio la oportunidad de predicar. Por eso, aunque él vivía alquilando y era constantemente custodiado, pero él recibía a todos los que venían a él y les predicaba el Evangelio desde la mañana hasta la noche, todo el día. Él predicaba el Evangelio. Este libro, Filipenses, es una carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Filipo. Si vemos Hechos capítulo 16, dice que cuando el apóstol Pablo predicaba en Filipo, fue arrestado y encarcelado por los judíos y fue azotado muchas veces.
Ya estaba en la cárcel, pero Dios le envió a sus ángeles y lo sacó de la cárcel. Cuando el apóstol Pablo predicaba en Filipo, la vendedora de púrpura, que se llama Lidia, fue la primera que fue salva. Y ella, apenas que fue salva, abrió su casa. Ella dijo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Por eso, Pablo, Sila y Lucas, quien escribió Hechos, y otros más, se quedaron en la casa de Lidia y predicaban en Filipo. Y así empezó la iglesia de Filipo. Luego los hermanos de la iglesia de Filipo siempre oraban por el apóstol Pablo. Y cuando él era prisionero en Roma, a través de Epafrodito sabían de él y lo ayudaban. Por medio de él siempre escuchaba cómo estaba él. Por medio de Epafrodito. De verdad, los hermanos de la iglesia de Filipo lo amaban y lo respetaban, porque el apóstol Pablo les predicó en muchas dificultades. Y el apóstol Pablo también amaba a los hermanos de la iglesia de Filipo. Por eso el apóstol Pablo escribió Filipenses mientras era prisionero en Roma. Así, él predicó en Roma durante 2 años y luego murió decapitado. A Efesios, Filipenses y Colosenses y Filemón se llaman las epístolas de la prisión. Total 4 libros, 4 cartas, o sea, son las cartas que fueron escritas cuando el apóstol Pablo era prisionero en Roma. Si vemos Filipenses capítulo 1:20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza. Esto quiere decir que el apóstol Pablo anhelaba tanto algo, o sea, deseaba tanto algo. ¿Qué es lo que él anhelaba tanto? ¿O qué es lo que él deseaba tanto? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Desde que fue salvo hasta que murió de mártir, él deseaba tanto llevar una vida sin vergüenza ante Dios. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Aquí dice, antes bien, con toda confianza, como siempre. Como antes, como siempre, quería estar con toda confianza, aun siendo prisionero en Roma. Entonces, ¿qué es lo que él esperaba? ¿Qué es lo que él anhelaba? Aquí dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él deseaba que Cristo fuera magnificado a través de él, o por vida o por muerte. Cristo en mi cuerpo, es decir, quería que Cristo sea magnificado a través de la vida del apóstol Pablo, a través de su vida. Si vemos, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19-20, cuando el apóstol Pablo envió una carta a la iglesia de Corintios, dijo, vuestros cuerpos no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dios pagó un precio alto por salvar a los pecadores. Por eso, así dice, vuestro cuerpo no sois vuestros, sino del Señor, porque el Señor compró vuestros cuerpos y espíritus por un alto precio. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor compró con su sangre nuestros cuerpos y espíritus. Nos salvó cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Por eso nos manda que vivamos solo para la gloria de Dios,
por el resto de nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. También si vemos Romanos capítulo 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que toda la cosa que no es para la gloria de Dios son pecados. Entonces, si uno hace algo para sí mismo, no para la gloria de Dios, eso será pecado. Después de la salvación, cuando comemos, bebemos, hacemos otra cosa, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Somos los que van al cielo, van al reino de Dios y van a disfrutar la gloria eterna con Dios. Antes de ser salvos, utilizábamos nuestro cuerpo solo para cometer pecado, pero ahora Dios nos dice que lo utilicemos para su gloria. El apóstol Pablo dijo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Será magnificado Cristo, es decir, él quería que Cristo sea glorificado por su vida. Por eso también él dijo: por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El apóstol Pablo procuraba serle agradable al Señor, o ausente o presente, vivo o muerto. Él fue salvo por la gracia de Dios. Su vida, después de la salvación, vino a ser un ejemplo para la vida de todos los salvos por la gracia de Dios. Por eso, en 1 Corintios capítulo 11, 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús es Dios mismo. Él es el creador de todas las cosas y Él es Rey de Reyes. Pero Él vino a este mundo como hombre, como nosotros, y murió para salvar a los pecadores. Hizo todo esto para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo que él fue imitador de Cristo. Y Cristo es el que vino a este mundo en forma de hombre para salvarnos. Siendo hombre, él murió, obedeció hasta la muerte. No solamente nos salvó, sino que también toda su vida se hizo un ejemplo para todos los salvos. O sea, la vida de Jesús se hizo un ejemplo para nosotros, para los salvos. Por eso el apóstol Pablo dijo que fue imitador de Cristo. ¿Cuán maravillosa es esta palabra? Dios se manifestó a través de Jesús. Y Felipe le dio a Jesús que le mostrara a Dios Padre. Y Jesús le respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios, que es invisible, se manifestó en un cuerpo humano, como Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que esté en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia dice así. Significa que Jesús es Dios, al que nadie ha visto, y vino a este mundo en forma de hombre. Dios mostró su poder por medio de Jesús, calmó tempestades, resucitó a los muertos, sanó leprosos y ciegos. Estas son las cosas que solo Dios puede hacer. De esta manera, Dios mostró su poder, su amor y verdad por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús murió y resucitó, y luego vino el Espíritu Santo. Ya vino el Espíritu Santo, y ahora el
Espíritu Santo predica la promesa de Dios y lo que Jesús cumplió para nosotros. Espíritu Santo ya quiere predicar el Evangelio a través de nosotros, los salvos. El apóstol Pablo es el representante de los salvos y él dijo: soy imitador de Jesús. Si vemos la vida del apóstol Pablo, podemos saber que la vida de Jesús se repitió por medio de él, porque él también predicó desde que fue salvo hasta que murió en Roma. Por esa razón, viendo al apóstol Pablo, podemos saber cómo es Jesús. La gente dice: Jesús es Dios mismo, por eso él pudo vivir así predicando solamente la palabra y obedeció hasta la muerte. Pero entre los hombres, ¿quién puede vivir solamente predicando la palabra? ¿Y quién puede vivir solamente obedeciendo a la palabra siendo hombre? El apóstol Pablo mostró que el hombre también puede hacer esto. El apóstol Pablo dijo que eres el primero de los pecadores, incluso hasta llegó a matar a los que creían en Jesús. Él confesó que fue salvo, aunque fue el peor de los pecadores. Y dijo que, aunque tenía que ir al fondo del infierno, pero pudo ser del pueblo del cielo. Y él mostró a Jesús a través de su vida en esta tierra. También nosotros sabemos bien que el pueblo de Israel es el pueblo escogido Dios, ¿cierto? Entonces podemos aprender cómo es Dios viendo los altibajos de Israel. El poder y la promesa de Dios se manifestó a través de Israel. Se mostró que Él bendice a los que le obedecen y castiga a los que desobedecen. También se mostró que su promesa de ley se cumple. A través de Israel, el poder, la promesa, la justicia y el amor de Dios, todos se manifestó. Por eso, si vemos Salmos capítulo 59 dice: sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Si vemos en detalle a Israel, podemos saber que Dios lo está gobernando. Pero los países enemigos no saben esto, por eso siempre querían eliminarlo. Hasta hoy en día, pero nunca han podido y jamás podrá eliminar a Israel. El pueblo de Israel fue esparcido y recibió la maldición durante 2000 años. Esto Dios quiere mostrar a nosotros como un ejemplo cuán terrible es el pecado de rechazar a Jesús. Pero Dios no los abandonó para siempre, sino lo recuperó para mostrar que Él está vivo. Por eso en Ezequiel capítulo 36 dice que Dios no lo recuperó porque lo compadeció, sino para santificar su gran nombre que fue profanado. Porque el pueblo de Israel fue destruido y fue asesinado tan cruelmente. ¿Y por qué la tierra dada por Dios se hizo desolada y desierta? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es porque Israel pecó y profanó el nombre de Dios. Pero la Biblia dice que Dios iba a recuperarlo en el fin del mundo para mostrar que Dios no está muerto. Ezequiel 36 fue escrito hace 2600 años atrás, pero hace unas décadas atrás Israel se independizó. Y al retornar a su tierra, lucharon contra los árabes para recuperar su tierra. Aunque ellos son pocos, pero se hicieron un ejército fuerte. Cuando Israel se independizó, los árabes atacaron a Israel. Pero en la primera, segunda, tercera y cuarta guerra en Medio Oriente, Israel siempre ganaba. Nunca perdió. Esta vez también jamás pensó que podía destruir a Israel atacándolo repentinamente, pero no lo pudo, ¿sí o no? Luchar contra Israel es igual que luchar contra Dios. Por eso Dios jamás perdona a los enemigos de Israel. A los países que atacan a Israel, jamás los perdona. La Biblia dice que cuando Israel regresa a su tierra, nadie puede eliminarlo. Si vemos Jeremías capítulo 31, dice: mientras que haya el sol y la luna, Israel no va a desaparecer.
Así es la promesa de Dios. Por eso, nosotros podemos conocer cómo es Dios viendo al pueblo de Israel. Y también, como les dije, podemos conocer cómo es Jesús a través de la vida del apóstol Pablo. Jesús es el que Dios vino a este mundo siendo hombre, y el apóstol Pablo es el que manifestó la vida de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También dijo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él solo quiere que Cristo sea glorificado, sea magnificado por su vida. Por eso el apóstol Pablo envió cartas a las iglesias de Corinto y Filipo y les dijo que vivan solo para la gloria de Dios. Aunque vivan o mueran, o coman o beban, que hagan todo esto solo para la gloria de Dios. Tiene que vivir, hacer todo solamente para la gloria de Dios. También hoy día Dios nos ha dado esta palabra. Los salvos tienen que tener la esperanza en Dios. La vida, la esperanza de los salvos está en Dios eterno. Por eso, el propósito de mi vida debe ser de vivir solo para la gloria de Dios y para el Señor. La Biblia, como dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué tal esta palabra? ¿Será difícil vivir así? ¿Es muy alto el criterio de Dios? No. Para los salvos deben ser algo normal. Hay que vivir como este versículo. Jesús mostró a Dios siendo un hombre, y el apóstol Pablo mostró a Jesús por medio de su vida después de ser salvo. No solamente el apóstol Pablo, sino también los apóstoles Pedro y Juan, todos vivieron para el Señor y lo imitaron hasta su muerte. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo que morir es una ganancia para él. También en Filipenses capítulo 1 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esto quiere decir que el apóstol Pablo quería morir para ir rápidamente al Señor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los salvos tendrían miedo de morir? ¿Tendrán miedo de morir? Si vemos Salmos capítulo 116, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. También Apocalipsis capítulo 14 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dios estima la muerte de los santos. Al morir los salvos, todas las dificultades de este mundo terminaron. Hay que saber esto. Se van a graduar la universidad de las dificultades y entrarán a la universidad de la vida eterna. Por eso, el término de la vida de este mundo es el inicio de la vida eterna. Los que no saben esto piensan que morir es una gran tristeza, como si fuera uno que no tiene esperanza. Es un pensamiento incorrecto. ¿Por qué viven los salvos? Porque viven los salvos, viven porque todavía no murieron, o viven para ganar algo de este mundo. En absoluto. Viven porque tienen un trabajo. El Salmo dice así: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriremos, sino que viviremos para contar lo que Cristo ha hecho para los pecadores, para nosotros. Para esto oramos, trabajamos en la iglesia. También para esto ganamos dinero en este mundo. Hacemos negocio, trabajamos para el evangelio. Algunos de verdad evangelizan hasta la muerte, y algunos ayudan y colaboran para el evangelio. Aunque vivan o mueran, no tenemos que olvidar esto. Pero uno dice: yo no vivo para esto. No vivo para esto. Entonces, ¿no recibo la salvación?
¿No es hijo de Dios? ¿O no es seguro de ir al cielo? ¿Qué desea de este mundo? La gente de este mundo espera que este mundo mejore, desarrollando la ciencia, el arte y la cultura, inventando muchas cosas. Creen que este mundo se va a mejorar. Creen que este mundo se va más divertido. Están equivocados. Si vemos primera de Tesalonicenses capítulo 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando digan que hay paz, pero entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como ven, este mundo ya todo llegó a su límite. De verdad, podría ocurrir una guerra de bomba nuclear en nuestra época. Aunque solo ocurra en una parte, entonces todas las bombas nucleares van a explotar. Los científicos dicen que este mundo se va a acabar en 30 minutos, en media hora, por las bombas nucleares. Esta tierra se quemará más que 100 veces. Así dicen los científicos. Si vemos Isaías capítulo 50, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Anda a la luz de vuestro fuego. Esto significa que los hombres van a morir por las bombas que ellos mismos hicieron. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Esto muestra que Dios va a juzgar este mundo cuando esté lleno de pecado. Pero ahora no es necesario que Dios prepare fuego y azufre, porque los hombres hicieron las bombas nucleares. Dios las preparó para juzgar este mundo con el fuego. ¿Ustedes creen que vendrá un mundo mejor que ahora? Disculpe, están equivocados. Vendrá un mundo mejor y un mundo temible. Ahora, ¿cómo dice Corea del Norte? Siempre dice que va a quemar a Corea del Sur. Ni siquiera dice Corea del Sur, sino dice mi enemigo. También realmente ya está preparado para atacar a Corea del Sur. ¿Y Rusia? ¿Qué tal Rusia? Cuando termine la guerra con Ucrania, va a invadir a Israel, como dice en Ezequiel capítulo 38. Y también, todos están parados los países que van a ayudar a Rusia, como dice Ezequiel capítulo 38. Todas las profecías de hace 2600 años se cumplieron, tal como dice la Biblia. Pero aún así, dice que no es el fin del mundo. ¿Así cree? No, es muy seguro de que estamos en la última época, 100%. Por eso nosotros, los cristianos, no tienen que poner la esperanza en este mundo. Por favor. No hay que poner esperanza en este mundo. Más bien, tiene que pensar cómo puede vivir según la voluntad de Dios y que puedan hacer para su gloria. También tiene que pensar qué puede hacer para salvar a una alma más. Siempre hay que pensar en estas cosas y para esto hay que vivir en este mundo. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Significa que nos dio la gracia, no para nosotros, sino para Cristo. Es decir, Dios nos salvó para Cristo, no para nosotros, primeramente. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, así dice la Biblia. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios nos salvó porque tuvo misericordia de nosotros. Esto fue la segunda razón. Dios nos salvó primero por su propia gloria. ¿Por qué? Porque los hombres tienen la imagen de Dios. Pero si todos van al infierno, entonces Dios sería un Dios fracasado.
O sea, toda obra de Dios terminará en fracaso. Si vayamos al infierno, todos. El propósito de que Dios creara al hombre a su imagen fue para darle la vida eterna y hacerlo su hijo para llevarlo al cielo para vivir juntamente con él. Pero el diablo engañó al hombre y lo separó de Dios. Y si así se cae al infierno todos los hombres, entonces Dios totalmente perderá contra el diablo. Por esta razón, Dios tenía que salvarnos por su propia gloria. Que el Señor tuvo misericordia de nosotros fue la segunda razón, una razón secundaria. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Si vemos, Salmos capítulo 23 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos salvó por sí mismo y también para él mismo nos guía por sendas de justicia después de la salvación. Más gente tiene que ser salva, más gente tiene que tener la salvación, así será Dios glorificado. Los salvos tienen que vivir para la gloria de Dios. Esto fue el propósito de que Dios les salvó. De no ser así, está olvidando el propósito de por qué Dios les salvó. Por eso dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Yo, viendo este versículo, me sorprendí mucho. Está diciendo que Dios nos dio la gracia para Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos dio la gracia no solo de creer en Él, sino que también padezcamos por Él. Con esta palabra podemos saber que Dios permite las aflicciones a los salvos. Si digo aflicciones, a nadie le gustan esta palabra, las aflicciones, ¿cierto? Si vemos 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció hasta su muerte para salvarnos. Y dice, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dejó? Un ejemplo de las aflicciones. Porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció hasta la muerte en la cruz para salvarnos. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos mostró un ejemplo de que sufrió hasta su muerte para salvarnos. Y quiere que sigamos sus pisadas. Las pisadas de Cristo son las pisadas de las aflicciones. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, díguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Después de ser salvo, tenemos que seguir a Cristo. O sea, tenemos que recibir las aflicciones, siguiendo a Jesucristo. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si uno escucha el Evangelio y es salvo, tiene salvación, entonces es el discípulo de Dios, discípulo de Jesucristo. Si vemos Hechos capítulo 2, dice, en el día de Pentecostés, los apóstoles evangelizaron y en un día 13,000 personas fueron salvos en un día. Se añadieron aquel día como 13,000 personas. En este día se añadieron 13,000 discípulos, así podemos decir. Otro día se añadieron 5,000 discípulos. El discípulo tiene su maestro. Por eso, Jesús dijo en San Mateo capítulo 23, diceis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nuestro maestro es uno. ¿Quién? El Cristo. Los discípulos aprenden de su maestro y lo siguen y están en el mismo camino. Maestro, discípulo, están en el mismo camino. No tenemos que olvidar que somos discípulos de Cristo. Por eso aprendemos de Cristo y imitamos a Cristo y lo seguimos, porque somos discípulos de Jesucristo.
Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los discípulos del Señor siguen al Señor y tienen el mismo destino. Tiene el mismo destino. O sea, seguir al Señor es tener el mismo destino con el Señor. Vivir con el Señor y morir con el Señor. Si vemos Romanos capítulo 8, 17, dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos salvó del infierno, para que recibamos la gloria con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso Jesús padeció por nosotros, no solo para que creamos en Él y seamos salvos, sino para que también padezcamos, suframos por Él, por el Señor. Tenemos que pensar sobre el padecimiento, sobre las aflicciones que tiene que haber en nuestra vida. Primero, el Señor padeció por nosotros. Primera Pedro capítulo 1 dice, explica que Cristo sufrió y entró en la gloria. Cristo sufrió y entró en la gloria. Sin sufrimiento no hay gloria. Jesús también primero sufrió y después entró en la gloria eterna. Los salvos tienen que saber bien que viviendo para el Señor pueden encontrar las aflicciones. Si vemos Hebreos capítulo 13, versículo 12 y 13, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús padeció fuera de la puerta para salvarnos. ¿Qué lugar indica fuera de la puerta? Indica fuera de la ciudad Jerusalén. Golgota, donde Jesús fue crucificado, estaba fuera de la puerta, o sea, estaba fuera de la ciudad Jerusalén. Fuera de la ciudad Jerusalén. Era un lugar donde botaban las basuras. Jesús vino a este mundo y fue botado en ese lugar, donde botaba las basuras. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Nosotros también tenemos que salir fuera del campamento, llevando el vituperio como el Señor. Fuera del campamento, llevando el vituperio como el Señor. No salimos fuera del campamento para disfrutar con la gente de este mundo, sino para sufrir para el Señor. Para sufrir para el Señor. ¿Qué tal esto? ¿Cómo quieren vivir ustedes? ¿No quieren, verdad? En realidad, nuestra carne no quiere esto. Ya tiene salvación. Entonces tiene que vivir según la palabra. Pero ahí tiene que sacrificarse y encuentra los sufrimientos. Por eso dicen que no quiere sufrir las aflicciones. Si vemos a Mateo capítulo 5, de día 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero dice 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Explica la vida de los que van al cielo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase del mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardo es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Los judíos vituperaron tanto a Jesús, dijeron que Jesús era un hombre que perturbaba al pueblo. Y al final lo crucificaron diciendo que era un traidor contra el rey de Roma. Fue crucificado, pero el Señor no murió por estas injusticias, sino que murió por nosotros. Nosotros sufrimos para seguir a Cristo.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Los que no creen sus nos aborrecen. Aborrecen nuestra iglesia. ¿Por qué? Estamos creyendo en Jesús. Y los religiosos nos aborrecen porque no creemos en lo que ellos creen y dicen que enseñamos mal salvación. Vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si vemos cómo ellos nos insultan y nos critican hoy en día, es tan fuerte. Yo veo que cada vez nos insultan, nos critican más fuertemente. Nos critica tanto. Entonces, ¿enseñamos algo incorrecto con la Biblia, nuestra iglesia? ¿O entre los pastores hay algunos que están usando indebidamente el dinero de Dios? ¿O algunos están predicando cometiendo delitos? Pero nos insulta tanto con algunas cosas. Pero Dios sabe todo. Dios sabe todo. Jesús dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Los judíos dijeron que Jesús es Beelzebú. Significa el rey de los diablos, es decir, quieren que Jesús estaba endemoniado. Jesús predicaba la palabra de Dios y evangelizaba, pero los judíos decían que Jesús hacía milagros con el poder del diablo. Así lo vituperaron, lo criticaron, lo persiguieron. Después que Jesús ascendió al cielo, los judíos también perseguían a los apóstoles. Apedrearon a Esteban y entre 12 discípulos de Jesús, primero decapitaron a Jacobo. También persiguieron a todos los apóstoles. Molestaban y perseguían a los apóstoles. Pero si vemos la historia del cristianismo, los religiosos mataron a muchos cristianos que eran salvos. ¿Saben esto? Muchos cristianos fueron matados porque estaban creyendo en Jesús. Yo algunas veces fui a España y ahí escuché que haya un dictador llamado Franco. Franco, él dio armas a los curas de la Iglesia Católica y hizo que maten a muchos salvos que estaban evangelizando. Cuando visité el norte de España, vi un lugar donde mataban a los cristianos y los tiraban en el mar. ¿Qué dice la Biblia? Por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero dicen, son bienaventurados. Son bienaventurados. Así que, ¿qué dice? Gozaos y alegraos. Aunque nos persiguen, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Persiguieron a Jesús, persiguieron al apóstol Pablo. Si vemos Hechos capítulo 24, los judíos acusaron al apóstol Pablo y lo llevaron al rey Agripa y dijeron, eres cabecilla de la secta de los nazarenos. Los judíos dijeron que Jesús era el perturbador del pueblo y que el apóstol Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos. Y al final llevaron encadenado al apóstol Pablo a Roma. Y el río en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está plaza. A pesar de que hubo muchas dificultades y sufrimiento, el evangelio del Señor se predicó más fuertemente. Con esto podemos entender que los cristianos tienen las aflicciones. Busquemos Salmos. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Versículo 19, 34, versículo 19. Leamos junto.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Los salvos son los justos ante los ojos de Dios. Aquí dice, los justos tienen muchas aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Los judíos crucificaron a Jesús, pero él resucitó después de 3 días. Aunque mataron a los apóstoles y persiguieron a la iglesia, pero el evangelio se predicaba más fuertemente. Aunque los justos tienen muchas aflicciones, pero Dios los libra de ellas. Dios los protege. Dios nos protege de nuestras aflicciones. Por eso no hace falta preocuparnos. Siempre nos protege. En mi vida también algunos intentaron matarme. Querían matarme mientras yo predicaba. Yo sé quiénes eran. Eran falsos cristianos. Pero Dios me proteja siempre. Es muy maravilloso. Muy maravilloso. Si Dios no me hubiera protegido, no sé qué me hubiera pasado. Busquemos. Primera de Pedro, capítulo 1, 6, 7. Quiero que también muestra por pantalla ese versículo. Busquemos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, 7. 6, 7. Veamos juntos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay diversas pruebas a los salvos. Existen algunos significados para la palabra prueba en este versículo. Prueba. Primero, prueba es de examinar. Primera prueba es de examinar. Dios mandó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en la tierra de Moría. Dios lo probó para ver cuánto él ama a Dios. Abraham fue aprobado. Dios probó a Adán para ver si obedecía o no a la palabra. Adán no fue aprobado. Así a veces Dios prueba nuestra fe, o sea, examina nuestra fe. Y la segunda prueba es la tentación que el diablo hace. Si vemos Mateo 4, cuando Jesús estaba ayunando durante 40 días en el desierto, el diablo se le acercó y le probó, le tentó con 3 cosas. Esta prueba en inglés, temptation, es tentación, es para hacer caer. Pero la prueba que sale en primera de Pedro no es la prueba de examinación ni de tentación, sino de entrenamiento. Una prueba para entrenar. Es para entrenarnos. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está diciendo que van a tener las aflicciones. Son las aflicciones sin motivo, para entrenarnos. Los cristianos pueden tener las aflicciones sin motivo por un poco de tiempo, pero aquí dice, en lo cual vosotros os alegráis. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Este tipo de prueba es una prueba para entrenar nuestra fe. Si vemos Job 1, Job vivía íntegramente temiendo a Dios. Por eso, Dios lo alabó delante de Satanás. Así Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? El Satanás respondió, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dios le dio muchas bendiciones a Job. Si le quita todo, enseguida él le va a insultar. Quite todo. Dios le respondió, no. Entonces, quítele todo como tú dices.
y aprueba a quitarle todo. Por eso Job perdió toda la riqueza en un día. Los ladrones le quitaron todo, toda su riqueza. Y después, sus 10 hijos que estaban en una casa, y de repente vino un gran viento y la casa se vino encima. Y los 10 hijos murieron. Todos los hijos murieron. En esta situación, ¿Job ha dicho algo a Dios? ¿Ha dicho algo a Dios? No. Job, él no se quedó. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios le dio a Satanás. Mira, aunque sin razón, Job tuvo gran dificultad, pero no me insultó, sino que me glorificó. Entonces, Satanás dijo, es que su cuerpo está bien, pero toque su cuerpo y verá que le insultará. Toque su cuerpo y verá que le insultará. Bueno, hasta esto te permito. Él está en tu mano, pero guarda su vida. Ahí directamente Job se enfermó de la sarna maligna, de la planta de sus pies hasta la cabeza, y se rascaba con un tiesto. Él sufría tanto todo el día. Y su esposa, ¿qué le dio? Le dio así, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Hasta su esposa le dijo, maldice a Dios y muerte. Y Job, ¿cómo respondió? ¿Cómo ha dicho a su esposa? ¿Cómo suele hablar cualquiera de las buenas fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Job hasta el fin no se quejó, ni pecó con sus labios. Después de pasar todas las aflicciones, Dios lo vendió el doble que antes. Le permitió 10 hijos más y dobló sus riquezas. Por eso, en Santiago capítulo 5:11 dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Job fue paciente y pasó todas las aflicciones. Por eso Dios lo bendició el doble. Yo pienso que nosotros también podemos ser afligidos como Job, pero no recibiremos el doble en la tierra, sino en el cielo, con las cosas eternas y gloriosas. Si hay aflicciones, ¿saben esto? Pero esto es para darnos algo mejor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo podemos alegrarnos en diversas pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro es muy precioso, pero se prueba su calidad con fuego. ¿Cómo se obtiene el oro puro? Al meterlo al fuego y al agua por repetidas veces, salen todas las impurezas. Como esto, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, pero hasta este oro, que es algo corruptible. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Para que nuestra fe crezca, Dios nos prueba. Algunos hacen bien la vida cristiana en una situación cómoda, no tienen dificultad, pero al tener aflicción no saben cómo tienen que hacer y se quedan a Dios y quieren vivir siguiendo su deseo carnal. Esto quiere decir que su fe es desaprobada. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si al vivir en este mundo guardamos nuestra fe en cualquier dificultad y seguimos la palabra, entonces, cuando el Señor venga, no recibirá en alabanza, honra y gloria. Por eso, tenemos que saber que podemos ser afligidos. Por eso,
1 Pedro capítulo 4, 12:3 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si existe el fuego de prueba que nos sobrevendrá. Pero no tenemos que sorprendernos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os goceos con gran alegría. Por eso, no tenemos que sorprendernos por el fuego de prueba. No hay que pensar así. No hice nada malo, ¿por qué tengo aflicciones? No hay que pensar así. Cuando Job estaba siendo afligido, sus 3 amigos se quedaron mudos durante 3 días por la conmoción. Y después le dieron: ¿has visto que alguno reciba castigo sin haber cometido pecado? Seguro tú pecaste. Confiésanos. Los 3 amigos de Job pensaban que Dios lo castigó porque habían pecado, pero no sabían que Dios lo estaba entrenando. ¿Los salvos sufren solamente por el pecado? No siempre. Aunque no pecan, Dios les da las aflicciones para entrenar la fe. Tenemos que saber esto. El Job antes de ser afligido y el Job después de ser afligido son totalmente diferentes. Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, pero después lo guió al desierto durante 40 años. Ya 400 años de la vida de esclavitud se acabaron, pero aún faltaba entrar en la tierra prometida, tierra de Canaán. Los 400 años de la vida de esclavitud en Egipto simboliza que nosotros vivíamos como esclavos bajo la potestad de Satanás, y que Dios envió a Moisés para que salvara al pueblo de Israel. Simboliza que Jesús nos salvó. Y la tierra de Canaán, que Dios prometió a Abraham, es el modelo de nuevo cielo y la nueva tierra. Como el pueblo de Israel vivió en desierto durante 40 años después de ser librado de Egipto, nosotros también tenemos la vida de sufrimiento después de ser salvo. Entre los que salieron de Egipto durante 40 años de desierto, todos los que extrañaban a Egipto y murmuraban contra Dios murieron. De todos, solo Josué y Caleb entraron en la tierra de Canaán, con los que eran niños al salir de Egipto y los que nacieron en el desierto. ¿Qué significa esto? No significa que aunque sean salvos, si cometen error, irán al infierno. No significa esto, sino que Dios elimina poco a poco nuestro hombre viejo después de la salvación. Es decir, yo que pertenezco al mundo, muero poco a poco, y solo se queda yo que obedezco la palabra. Y también al entrar en la tierra de Canaán, el pueblo de Israel echó a 7 tribus de aquella tierra y la conquistó. Esto indica que nuestra vida está llena del Espíritu Santo después de la salvación. De manera que tenemos que saber bien que podemos ser afligidos después de la salvación, así como el pueblo de Israel pasó por el desierto. Busquemos Job. Job capítulo 23. Job 23, versículo 10. Leamos junto. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí dice, me probará. Dios nos entrena con las aflicciones. ¿Y qué dice aquí? Saldré como oro. Saldré como oro. O sea, me quitará todas las impurezas de mi vida. Al principio, el oro tiene muchas impurezas, pero al meterlo al fuego y al agua por repetidas veces salen todas las impurezas. Yo he visto este proceso. Me probará y saldré como oro. Seremos limpios ante Dios como el oro puro.
el que pasó las aflicciones, el que no, son muy diferentes. Antes de que Dios utilizara a Moisés como profeta, primero lo entrenó en el desierto Madián durante 40 años. José también fue afligido tanto antes de que fuera gobernador de Egipto. Fue vendido por sus hermanos en la casa de Potifar y llevó una vida de esclavitud. Y cuando la esposa de Potifar lo tentó, la rechazó y fue encarcelado injustamente. Pero cuando pasó todas las aflicciones, Dios dio sobre José en Salmos, el dicho de Jehová le probó. Así Dios ha dicho sobre José en Salmos, el dicho de Jehová le probó. Dios lo sacó de la cárcel y lo puso como el gobernador de Egipto. José es el modelo de Jesús. Jesús tenía muchas aflicciones en este mundo. Y también, y si vemos Hebreos capítulo 12, 5, con esto podemos saber que al cometer errores, al cometer pecado, Dios nos da la disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Dios disciplina a los que ama. Cuando su hijo erra, lo castiga. Pero si se hostea sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y en Proverbio dice, mas el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Dios nos salvó eternamente. Los salvos jamás perecen. Jamás van al infierno. Si vemos Juan capítulo 8, 11, Jesús dijo a la mujer que fue sorprendida mientras fornicaba, Dios te condeno, vete y no peques más. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y ahora nos dice, no peques más. No peques más. Sí, no tenemos que pecar más, pero a veces podríamos pecar por el carácter pecaminoso, por el hombre antiguo. Pero los hijos de Dios jamás perecen. Si uno comete pecado, entonces, ¿que va al infierno perecerá? No, nunca perece. Si vemos 1 Corintios 5:5, dice, el tal sea, se refiere al que cometió pecado, pero no se arrepintió. Entre los salvos, de verdad, algunos viven así, cometen pecado, pero no se arrepiente. ¿Qué dice la Biblia? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Dios hasta mata al cuerpo si no le hace caso, como una disciplina fuerte. Pero si seguros son salvos, no van a perecer. Si reciben la disciplina, pero jamás perecen. Pero si se hostea sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si hay disciplina cuando comete pecados después de la salvación, las disciplinas vienen de diferentes formas. Pueden enfermarse, pueden perder toda su riqueza, o pueden tener problemas mentales, o pueden pasar algo a sus hijos. Así de la manera muy diversa vienen las disciplinas. Los siervos del rey David estaban luchando y arriesgándose en la guerra para proteger su país. Pero el rey David tomó una siesta y al despertarse vio a una mujer que se estaba bañando. Se la veía muy hermosa. Y la trajo y cometió fornicación. Después él mató al esposo de ella. Cometió fornicación y homicidio. Y después, ¿qué le pasó al rey David? ¿No le pasó nada? Si vemos la Biblia, aunque David se arrepintió y oró, pero igual recibió gran disciplina. Él recibió muchas disciplinas. Seguro viene la disciplina.
Busquemos Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Versículo 67. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Aquí dice, fuera humillado. Quiere decir que fue castigado. Andaba descarriando, fue castigado. Si vemos Lucas 15, sale un hijo pródigo. Él pidió a su padre que le diera la herencia por adelantado, y se la dio. Y él fue lejos, y todos los días la malgastó hasta que al final gastó todo lo que tenía. Y donde él vivía vino una gran sequía, y comenzó a faltarle, y se convirtió en un mendigo. No pudo conseguir comida, por eso fue a una casa donde se criaban los cerdos, los cuidó, y quería comer las algarrobas, que eran la comida de los cerdos, pero el dueño no lo permitió. Ahí él se acordó de sus padres. Mi padre tiene muchas riquezas y también tiene muchos siervos en su casa, pero yo no tengo nada. Me voy a morir de hambre. No puedo morir así. Volveré a mi padre. Seguro él me va a perdonar, me va a recibir. Él volvió a su casa con valentía. El padre no estaba tranquilo desde que su hijo menor salió de la casa. No sé a dónde está mi hijo. No sé si está vivo o está muerto. En esta gran sequía, tal vez estaría sufriendo mucho, o tal vez estaría enfermo. Sea lo que sea, desearía que mi hijo vuelva. Aunque esté enfermo o sea mendigo, no importa, solo quiero que me vuelva. Aunque el hijo cometa cualquier tipo de pecado, el amor del padre es más grande que el pecado del hijo. Si saben esto, yo no, que el amor de Dios es más grande que cualquier tipo de pecado que cometamos. Aunque cometamos un pecado tan grave, no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Por eso, Isaías capítulo 44 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Qué significa? Vuélvete a mí porque yo porque ya él perdone. Ya le perdone. Cuando el hijo pródigo llegó a su casa, el padre fue corriendo y lo abrazó y lo besó. El hijo dijo, padre, discúlpeme. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. ¿Qué le dio el padre? ¿Qué es diciendo? Tú eres mi hijo. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. El padre se regocijó con su hijo pródigo y para festejar un becerro sin defecto murió. Es igual a nosotros que éramos pecadores, volvimos a Dios y para festejar Jesús, quien no tenía ningún pecado, murió por nosotros. Entonces, ¿creen que este pródigo volverá a salir de la casa? No, jamás. David fue castigado fuertemente, pero después él vivía temiendo a Dios, obedeciendo la palabra hasta su muerte. Por eso, Dios dio a David. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Aunque cometió error y fue castigado, pero le dijo que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. David fue castigado, pero después vivía sin cometer más pecado. Se esforzaba. Dios permite disciplinas por algún tiempo, pero luego las retira. Primero, los salvos tienen que temer a Dios, sabiendo que Dios los disciplina. Si vemos Filipenses capítulo 2, 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí dice, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, Jesús es Dios mismo, pero él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el corazón de Jesús, y este corazón tenemos que tenerlo. Si recibimos la vida del Señor, tenemos que tener el corazón de Él en nuestro corazón. ¿Qué corazón? El de obedecer hasta la muerte. Al obedecer la palabra vienen las aflicciones. Mateo 26 dice, cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir, él oró en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La muerte en la cruz es un máximo dolor y la vergüenza que un hombre puede recibir. Jesús es santo y perfecto, es Dios mismo. Sin embargo, Él tenía que sufrir y tener vergüenza como un peor pecador y fue crucificado. Jesús tenía el mismo cuerpo que tenemos ahora. Podía sentir cansancio, hambre, dolor al ser azotado. También podía sentirse triste, al igual que nosotros. Por eso él también dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero si hubiera pasado de él esta copa, ¿qué nos habría pasado? Tendríamos que tomar esta copa y iríamos al infierno. Iríamos al infierno. No sea como yo quiero, sino como tú. O sea según tu voluntad, Padre. La voluntad del Padre fue que Jesús tomara la copa del ira y del juicio para que no recibamos el juicio. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Morir en la cruz. Jesús obedeció hasta la muerte. Por eso Hebreo dice así, 5 dice así: y aunque era hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Jesús es el unigénito de Dios, pero dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Es decir, en sus aflicciones aprendió la obediencia y ha sido perfeccionado. En nuestra vida cristiana, si no tenemos ninguna dificultades, fácilmente podemos obedecer. Es muy fácil, pero tenemos que poder obedecer también en las aflicciones, las dificultades, hasta en la pobreza. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Jesús aprendió la obediencia padeciendo y fue perfeccionado como el Señor de la salvación. Hebreo 2 dice, porque convenía que, habiendo llevado a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Jesús es el grano del trigo que se cayó del cielo. El unigénito de Dios murió, por lo cual muchos hijos nacieron. Por la muerte de Jesús, muchos hijos nacieron. Entonces, ¿Dios a dónde lleva a muchos hijos? A la gloria. El propósito de que Dios nos salvó es para llevarnos a la gloria. Para esta obra, aquí dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si el Señor no hubiera recibido las aflicciones, ¿de qué manera habríamos sido salvos? Por eso, Jesús se perfeccionó en obedecer la palabra y se perfeccionó como el Salvador a través de las aflicciones. Hebreo 5, 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tenemos que saber bien que podemos tener aflicciones. Algunos
A algunos les parece que está haciendo bien su vida cristiana, en su situación tranquila, pero al tener alguna aflicción, no saben cómo tienen que hacer y se decepcionan de Dios, aunque igual Dios está ahí. Cuando José fue encarcelado injustamente, ¿él se decepcionó de Dios? ¿Lloró en la cárcel? ¿O acaso él se quedó contra Dios? No. Estando en la cárcel, también servía a Dios fielmente. Cuando José pasó todas las aflicciones, Dios lo sacó de allí. A veces Dios nos permite alguna dificultad o alguna aflicción. ¿Solo obedecemos en una situación tranquila? No, también tenemos que obedecer en las aflicciones. Tenemos que acercarnos más a Dios en las aflicciones. Por eso, busquemos 1 de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. No 9, sino 19, disculpe. Capítulo 4, versículo 19. Leamos juntos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Existe el padecimiento según la voluntad de Dios. Aquí dice, hagan el bien. Significa, a pesar de que tengan los padecimientos, tienen que vivir según la voluntad de Dios. Esto es el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador. Tenemos que vivir para el Señor, para Dios, y al morirnos iremos ante Dios. Finalmente iremos ante Dios. Cuando Esteban fue apedreado por los judíos, con su cabeza rota, sus huesos quebrados y derramando mucha sangre, ¿qué dio él? La Biblia dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En sus aflicciones, Dios abrió los ojos de él y abrió los cielos. Y Esteban pudo ver un lugar que nadie puede ver. Aquí dice, al Hijo del Hombre, significa Jesús. Jesús que está a la diestra de Dios. Jesús estaba a la diestra de Dios. Pero, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? Cuando Esteban murió siendo apedreado, Jesús estaba a la diestra de Dios para verlo. Para verlo. Es decir, Dios y Jesús recibieron a Esteban. Cuando sufrimos para el Señor, Él abre nuestros ojos y nos hace ver las cosas espirituales. Y nos hace superar las aflicciones. Y el apóstol Pablo dio a Timoteo. Así dio a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1, 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Antes de que el apóstol Pablo fuera decapitado, así dio a Timoteo. Por tanto, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. También, si vemos 2 Timoteo capítulo 2:9 dice, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo sufrió penalidades como si fuera un criminal. Como un criminal fue llevado hasta Roma siendo prisionero. Y cuando le suspendieron la sentencia por un momento, él predicaba el Evangelio y al final fue decapitado.
en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Como este versículo dice, él predicaba más fuertemente, mas la palabra de Dios no está presa. Tenemos que saber que para evangelizar encontramos muchas aflicciones. Cuando Pablo predicaba en Listra, los judíos lo persiguieron hasta allá y lo apedrearon. Pensaba que estaba muerto y lo tiraron fuera de la ciudad, pero él se levantó otra vez. Luego entró nuevamente a Listra, y porque ahí habían cristianos. Aunque también estaban los que querían matarlo. Entró otra vez en Listra. Y al entrar dio a los cristianos. Es necesario que a través de muchas aflicciones, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros vivimos bajo la protección de Dios, pero tenemos que saber que Él nos permite las aflicciones para nuestro beneficio. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de ser afligido, vivíamos según nuestra voluntad, pero ahora guardamos la palabra. Bueno, ves haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. A través de las aflicciones aprendemos la palabra de Dios. Por eso, aunque tengamos las aflicciones, pero el Señor está con nosotros y nos ayuda, y nos enseña, y nos hace crecer. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hasta aquí la palabra de hoy. El Señor padeció hasta la muerte en la cruz para salvarnos. Y tenemos que saber que hay aflicciones que tenemos que recibir para vivir según la voluntad de Dios y para predicar el Evangelio. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por limpiar nuestros pecados con tu sangre preciosa y por salvarnos sin que nos pidas ninguna obra. Tú compraste nuestro cuerpo y nuestro espíritu con tu sangre, así que somos del Señor. Guíanos para que podamos vivir solo para tu gloria y tu evangelio y tu iglesia, obedeciendo la palabra de Dios. Sosténos con tus manos poderosas para que ninguno de nosotros no sea parte de esta santa reunión y para que seamos dignos de recibir tu alabanza y tu gloria en tu venida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.